Muy buenas noches, estimados aprendices de las fichas o los grupos 3186-35 y 3186-36 del programa Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a esta nueva sesión de formación. Es un gusto contar con su participación en la noche de hoy. Durante esta sesión, pues continuaremos explorando esos conceptos clave relacionados con el desarrollo de aplicaciones en Java y el uso de frameworks como, como lo es Hibernate, ¿sí? Dentro o utilizado dentro de este marco de desarrollo también que es Spring. Les invito a mantener una actitud activa, a compartir sus dudas y comentarios para que pues podamos aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje colaborativo. Ya hemos hablado nosotros en una sesión anterior sobre este framework donde pues hacíamos énfasis mm, en cuanto a que en la actualidad por los proyectos de software enfrentan requerimientos cada vez más complejos y plazos de entrega pues mucho más ajustados. Esta realidad pues exige herramientas que permitan optimizar procesos de desarrollo, garantizando la calidad, garantizando la eficiencia y la escalabilidad. En este contexto, los frameworks se han convertido en aliados fundamentales, ya que proporcionan estructuras predefinidas y componentes reutilizables que facilitan la creación de aplicaciones robustas. Hibernate, recordemos nosotros que se orienta o está orientado principalmente pues a lo que es la gestión de la persistencia de los datos, ¿sí? Ofreciendo pues una solución poderosa para interactuar con bases de datos mediante los famosos ORM, ¿sí? Recordemos los Object Relational Mapping, ¿sí? ORM, pues por sus siglas en inglés, ¿cierto? Que traducido pues a nuestro idioma sería algo así como el mapeo objeto racional. Esto reduce la complejidad del código y pues mejora la portabilidad. Recordemos nosotros que Spring eh, es ese framework integral que soporta pues la construcción de aplicaciones empresariales, brindando pues características como la inyección de dependencias, la modularidad y pues el soporte para arquitecturas modernas como lo son los microservicios. El uso de estos frameworks no solo pues aceleran el desarrollo, sino que también pues promueven buenas prácticas, ¿cierto? Mejoran también lo que es la mantenibilidad del código y pues permiten adaptarse a las demandas actuales del el mercado tecnológico. Hibernate, entonces, decíamos nosotros que era de código abierto, ¿cierto? Que está diseñado para ser trabajado con Java, implementando pues el patrón ORM y permitiendo pues convertir tablas de bases de datos en objetos Java y viceversa. Su funcionamiento pues se basa en una capa adicional utilizando el JDBC, lo que pues facilita la interacción con la base de datos sin escribir código SQL de manera manual. Am, Recordemos que el JDBC, ¿sí? Es, y a partir pues de su mm, de su última actualización, y lo habíamos hablado también pues en una sesión anterior, y decíamos pues que es fundamental para que cualquier aplicación real, ¿sí? Como puede ser Java, se conecte con una base de datos, ¿cierto? Por eso esto, pues Java utiliza el JDBC
que básicamente es ese puente, ese traductor que permite que nuestra aplicación pueda pues consultar, pueda guardar, pueda modificar o eliminar información en un sistema de bases de datos. En palabras más simples, Java no entiende directamente un motor de base de datos, ¿cierto? La base de datos tampoco va a entender directamente ese lenguaje o ese código que está escrito directamente en Java. Entonces el JDBC es ese intermediario, ese intérprete que permite que ambos sistemas pues se entiendan. Entonces, cuando una aplicación necesita guardar, consultar o modificar información, debe comunicarse con un sistema de bases de datos, como puede ser un motor como MySQL, como puede ser Postgres, como puede ser SQL Server, ¿cierto? El problema es que Java y la base de datos pues no hablan el mismo idioma. Java pues habla Java y la base de datos utiliza su lenguaje SQL. Por eso existe el famoso JDBC, el Java Database Connectivity. El JDBC, recordemos que pues es ese conjunto de herramientas que permite conectar Java con bases de datos para enviar y recibir información. Mm, Habíamos analizado también ya esta imagen. Recordemos que mencionábamos pues que aquí pues se ilustra el proceso de mapeo del ORM, ¿sí? Eh, a través del el Hibernate y cómo se relacionan pues las clases directamente con las tablas de la base de datos mediante unas anotaciones. Y veíamos pues algunos ejemplos. Teníamos la anotación de @entity que me permite crear o especificar la creación de una entidad. Teníamos el @table, ¿cierto? Que me permite pues mm, a través de esta clase mapear o crear tablas directamente en la base de datos, el @column que me permite pues crear esos campos o esos atributos de la base de datos junto con sus propiedades y teníamos y veíamos también alguna otra anotación como el @id pues que me permite especificar que un atributo puede ser definido como llave primaria dentro de esa tabla. Entonces, volviendo aquí a la imagen, aquí el class Java, ¿cierto? O la clase Java representa una clase, en este caso, una clase llamada usuario, ¿sí? Con unos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? El user ID de tipo entero, el otro atributo, que es el username de tipo string, y un tercer campo o atributo, que es el user password, también de tipo string o cadena. Aquí por este lado, pues tenemos la tabla de la base de datos, ¿sí? Que representa pues la tabla, en este caso, la tabla usuario, pero dentro de la base de datos, ¿sí? Con las mismas o con tres columnas que corresponden pues a los tres atributos que están definidos dentro de la clase. Fíjense que son exactamente los mismos, user ID y el mismo tipo de dato, al igual que el username. Bueno, aquí está de tipo cadena, pero pues en el equivalente en bases de datos es de tipo varchar. Aquí lo único que estamos adicionando pues es el tamaño de campo, el número de caracteres que va a recibir ese campo username dentro de la base de datos, al igual que el tercer atributo que es user password, pues de tipo varchar. Y aquí en el centro, pues tenemos el Hibernate, que como les digo, actúa como intermediario que convierte pues objetos Java en registros de la base de datos y viceversa, ¿sí? Va en doble sentido, usando pues el famoso ORM. Para entender un poco más todo este ecosistema, pues existen algunas operaciones, unas operaciones, mm, mm, unas operaciones que una vez pues que el proyecto tiene todo lo necesario, ¿sí?
lo que son las dependencias de Hibernate, el archivo de configuración y pues las clases de la entidad, se puede empezar a usar Hibernate para pues interactuar con la base de datos sin escribir, como les digo, de manera manual código o sentencias SQL. Hibernate se encarga entonces de convertir las operaciones sobre objetos Java, es decir, creando o utilizando las 5 operaciones, perdón, las 4 operaciones a través del famoso CRUD, ¿cierto? Donde podemos nosotros guardar, consultar, actualizar o eliminar registros, ¿sí? Em, a través pues, de las sentencias SQL y ejecutarlas directamente en la base de datos. Esto se logra pues gracias al mapeo del ORM que pues permite trabajar con objetos en lugar de tablas, haciendo el proceso más transparente y sencillo para ser desarrollado. Mm, Por aquí en la documentación también pues tenemos algunas operaciones, algunos métodos para poder ejecutar esas operaciones. Nos hablan, por ejemplo, el método get. El método get, pues básicamente lo que nos permite es obtener registros o datos o información desde la base de datos. Tenemos por aquí otro método que es el método createQuery, el cual pues le permite a Hibernate la creación de consultas usando algo que se conoce como HQL, que pues es una versión especial para Hibernate para establecer las consultas SQL que nosotros ya conocemos de las bases de datos relacionales. Bueno, para las actualizaciones tenemos por aquí el update. Para eliminar o borrar datos de la base de datos, pues tenemos el método delete. Y pues básicamente estas son las asociaciones. Estas asociaciones pues en aplicaciones reales pues sabemos que no basta con una sola tabla, sino que normalmente hay varias tablas relacionadas entre sí. Y pues para que Hibernate pueda mapear correctamente esas relaciones pues debemos reflejarlas en las clases de entidades usando pues anotaciones específicas. Y es aquí donde aparecen estas relaciones o estos tipos de asociaciones donde tenemos one-to-one, donde tenemos one-to-many, many-to-one y tenemos many-to-many. Ese es como el repaso, el recorderis de lo que hemos visto en sesiones anteriores. Recuerden ustedes también que ya habíamos comenzado a trabajar aquí un proyectico directamente con Java, utilizando este IDE que se conoce o tiene el nombre de IntelliJ. Recuerden ustedes que habíamos creado pues ya por aquí alguna estructura, la estructura básica de un proyecto Java, utilizando pues también nuestra herramienta para crear esa estructura. Y dentro de ese pues habíamos creado nuestra primera entidad, ¿sí? Sucursal entity, nuestro primer script con los datos, lo que se requería para crear la primera tablita de la base de datos. Entonces veíamos nosotros mediante ese modelo entidad-relación o ese modelo eh, relacional donde teníamos 3 tablas. Una de ellas era la tabla denominada sucursal. Esta tablita pues tenía 3 campos, el campo ID, el campo nombre y el campo dirección. Entonces a través de esta anotación @table, como lo veíamos en la documentación, pues podemos nosotros entonces crear una tabla, en este caso que la tabla se va a llamar sucursal, ¿cierto? Creamos también una clase
que le damos el mismo nombre como tal de la tabla, acompañada pues de la palabra entity para identificar que es una entidad y que esa tabla pues como tal iba a tener 3 columnas, ¿sí? Dentro de las cuales pues se debería generar un campo con el nombre de ID sucursal, el cual pues es un valor único, que no va a ser nulable, es decir, que no va a tener valores vacíos y una segunda campo, un segundo columna que se va a llamar nombre sucursal, donde también no admite valores vacíos y un tercer campo con el nombre de dirección sucursal, que este pues sí puede estar vacío. Con esto tenemos la estructura, luego pues creábamos nosotros la conexión hacia la base de datos, ¿sí? A través del local, a través del puerto 3306 y se creaba una base de datos que se llama supermercado 3186, que quedó 31886, 3188636. La idea era haberlo colocado con el mismo número de la ficha, se me fue un 8 de más ahí, es 3186636, se fue un 8, se quedó intercambiado un 6, pero bueno, eso es lo de menos. Si nosotros veíamos nuestra base de datos, aquí, bueno, iniciamos la conexión con usuario y contraseña. Si nosotros buscábamos nuestra base de datos, pues tenemos precisamente esa base de datos que se creó, ¿sí? Fíjense que coincide y pues también tiene una tabla que se llama sucursal con las 3 columnas que nosotros ya pues habíamos mencionado. Hasta ahí habíamos llegado. Por último, pues habíamos tratado de crear unos estilos o crear más bien unas vistas, una primera vista para poder, para no, la entrada a nuestra aplicación. Recuerden ustedes que pues habíamos hecho el ejercicio. De cierta manera en ese momento tuvimos cierta dificultad en la renderización como tal de los estilos. Para eso utilizamos pues dentro de la estructura. Aquí tenemos una subcarpeta que se llama, que están los recursos y dentro de eso tenemos pues los templates y tenemos este documento HTML en el cual pues utilizando etiquetas HTML creamos o gestionamos pues esta estructura donde teníamos pues un encabezado, un título principal con el nombre de la aplicación, ¿cierto? Y creamos pues tal vez unos enlaces hacia que nos va a llevar posteriormente pues a una nueva vista donde vamos a poder crear una nueva sucursal, ¿cierto? El inconveniente, como les digo, que teníamos pues sencillamente el código estaba bien. Bueno, aquí ya yo complementé algunos estilos adicionales para darle pues una mejor presentación. Recuerden que al momento de renderizar el inconveniente que se nos presentaba era que no nos mostraba mm, los cambios o los estilos que nosotros estábamos definiendo acá en este archivo .css. Recordemos que dentro de recursos pues también tenemos unas carpetas estáticas. Dentro de esas tenemos el CSS, ¿sí? Y lo estamos vinculando pues directamente aquí al HTML mediante el atributo o mediante la etiqueta link con el atributo rel, ¿sí? Y estamos pues accediendo exactamente a este documento para que nos muestre los estilos que le queremos dar a nuestro formulario. Como les digo, bueno, aquí al ejecutar nuestra aplicación, vemos que está corriendo en el puerto 8080. Si nosotros abrimos una ventana del navegador, aquí tenemos el navegador, nos vamos al localhost, al puerto 8080. ¿Por qué el puerto 8080? Pues porque es donde Intel AI pues está desplegando como tal esta aplicación, ¿sí? En el puerto 8080. Entonces tenemos el localhost en el puerto 8080 y ya vemos cómo
este contenido que nosotros tenemos acá. Si cambiamos, por ejemplo, aquí sucursal de supermercado 123, ¿cierto? Volvemos a actualizar, a ejecutar nuevamente la aplicación sin detenerla, sino sencillamente vemos cómo, y actualizamos aquí el navegador, vemos cómo pues están surtiendo efecto esos cambios. Entonces, como les digo, el inconveniente no estaba en el código, no estaba en la estructura, sino sencillamente lo único que se debía hacer era cerrar, detener la ejecución de la aplicación, cerrar el IDE y volver a ejecutarlo. Realmente, pues, tal vez es alguna particularidad que tiene en este IntelliJ, ¿cierto? No, no era cuestión pues de que estuviéramos creando una estructura errónea o que no, o estuviéramos utilizando pues algún código que no considera, sencillamente era eso. Entonces, de esta manera pueden ustedes empezar a insertar código HTML. Fíjense, aquí tenemos el título que les mencionaba, tenemos el enlace a sucursales, que es el que tenemos acá, este elemento A, ancla, ¿cierto? Que nos va a llevar posteriormente a algo que se va a llamar sucursales. Por ahora pues no está creado esa ruta. Y pues el título que va debajito, o ese texto que dice gestionar sucursales 31 18 98. Incluso la vamos a cambiar acá, vamos a colocarle 31 86 es 36. Y actualizamos acá. Y ya tenemos actualizado pues ese texto, ¿no? Que es el que queremos que aparezca. La idea entonces, como lo veíamos en la iniciando, pues es poder empezar a utilizar entonces ese framework que es Hibernate, ¿cierto? Para poder comunicar nuestra base de datos que ya tenemos con, con nuestra estructura o nuestro código en Java, para poder comunicar esa base de datos, utilizando pues estos métodos para poder pues acceder a la información que está almacenada en la base de datos. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero o lo que tenemos que hacer a continuación es crearnos el repositorio. Por ahora voy a minimizar esto de acá. Sí, dentro de la estructura, fíjense pues que tenemos aquí, recuerden ustedes que pues todos la forma en que nosotros debemos organizar como tal los componentes dentro del proyecto, dentro de esta estructura, pues lo hacemos mediante carpeticas o aquí pues se conocen con el nombre de paquetes, ¿sí? De package. Tenemos una carpeta donde vamos a tener todos los controladores, otra donde están las entidades, que es lo que ya hemos creado, y no tenemos pues por ahora nada más. El siguiente paso pues entonces va a ser crear dentro de nuestra carpeta com un nuevo paquetico que se va a llamar repository, donde vamos a estar creando los diferentes repositorios que se vayan a estar necesitando. Recordemos que pues por cada tabla o por cada entidad que exista dentro de nuestro esquema, pues se debe crear también uno dentro de nuestra estructura de Java. En este caso tenemos los repositorios. Vamos a crearnos aquí mm, un primer repositorio, ¿sí? Damos clic derecho sobre la carpetica que creamos, New Repositorio. Y a diferencia, bueno, démosle primero el nombre. En este caso, pues se va a llamar sucursal. Estamos trabajando únicamente inicialmente con la entidad de sucursales. Vamos a crear una nueva sucursal o hacer todo el CRUD con la sucursal de crear, editar, eliminar y actualizar, pues una sucursal. En este caso lo voy a llamar sucursal, como es un repositorio. Lo acompaño entonces de esa misma palabra para poderlos identificar dentro de toda la estructura.
A diferencia de cómo creamos el controlador inicial o como pudimos crear también la sucursal que utilizábamos una clase Java, aquí vamos a utilizar es una interface, una interfaz. Entonces seleccionamos esta opción que dice interfaz. Fíjense que al momento de crearla, pues el icono es diferente, ¿no? El que acompaña al nombre de ese repositorio. Tiene una I, pues que hace referencia a que es una interfaz. ¿Qué voy a requerir? Bueno, en este archivo, ¿qué va a hacer este archivo? Este archivo, pues, lo que me va a permitir es conectar la aplicación que estamos creando con la base de datos, ¿sí? Para eso, pues, vamos a utilizar el famoso, los JPA, ¿cierto? Recordemos los JPA, que Spring, pues, los utiliza para crear el repositorio automáticamente cuando lo estamos escribiendo. Entonces, aquí nos crea, pues, inicialmente esta primera instrucción a la cual nosotros le vamos a decir que esta interfaz que se llama sucursal repository va a extender. ¿De dónde? Va a extender de el JPA repository, ¿sí? Y que va a utilizar como tal esa sucursal que nosotros ya creamos, esa entidad que nosotros ya creamos que se llama sucursal. Entonces, establezco esa conexión especificándole aquí el nombre como tal de la entidad que nosotros ya tenemos creado, que es sucursal entity. Y debemos especificarle también mediante qué campo va a ser la conexión. Aquí lo único que vamos a hacer es mm, colocarle el tipo de dato, el tipo de dato. Él ya identifica, pues cuando se va a conectar, él ya identifica que hay un campo que se llama ID, en este caso ID sucursal, que es de tipo long. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es definirle como tal el, el tipo de dato, ¿sí? Eh, en este caso entonces tenemos la sucursal entity, que es la tabla que se va a manejar, y long, que es pues el tipo de dato de ese ID. Aquí me está marcando. mm, Aquí vemos, aquí está de tipo long también, ok. Bueno, recordemos que el JPA, ¿sí? Este JPA eh, eh, le permite pues a Spring crear el repositorio automáticamente cuando estamos nosotros invocando esta interfaz, ¿cierto? Aquí pasa, digamos que es como lo más importante, ¿sí? Lo que le estamos diciendo a Spring es algo así como que se cree de manera automática todas las operaciones CRUD eh, para, eh, para esta entidad, ¿cierto? Sucursal Entity, entonces, como les digo, es la tabla que se va a manejar en este caso de tipo long, el tipo de dato del ID. ¿Qué sucede acá? Aquí es donde nosotros podemos empezar a utilizar los métodos que veíamos allá
la documentación. ¿Qué métodos? Los métodos que incluye el JPA. Aquí podemos hablar, bueno, voy a crear aquí un comentario grande o de varias líneas. ¿Ah? ¿Qué métodos podemos aquí mencionar? Hablábamos del famoso CRUD, ¿cierto? Donde pues esto por sus siglas. La C de create, que podemos crear pues algún elemento. La R de read, que podemos leer o obtener datos. La U de update, podemos actualizar. Y la de delete, en el cual podemos nosotros eliminar. Entonces aquí podemos utilizar métodos como por ejemplo el save, ¿cierto? Para poder salvar o guardar. Podemos encontrar el método de fin all. Métodos, pues esto llevan paréntesis. El fin all para poder encontrar pues todos, fin, encontrar todos los datos. Podemos utilizar también el método que se llama que el método fin by ID, donde podemos encontrar pues solamente un registro a través de su ID. Aquí los encuentro absolutamente todos y aquí con este voy a poder invocar solamente el registro por su ID y podemos utilizar, por ejemplo, el delete. Aquí pues no vamos a eliminar todos los registros, sino solamente uno en específico, el que pues nosotros especifiquemos su ID. Aquí entonces podemos decir que esto me permite guardar. Esto me va a permitir listar. Esto me va a permitir buscar por ID y este me va a permitir eliminar. Eliminar. Listo. El siguiente paso entonces va a ser crear nuestro servicio. Ya tenemos el repositorio. Esto realmente debería ir todo en minúscula por buenas prácticas, sencillamente. No tiene nada que ver. Sí, nombrarlas pues todo en minúscula. Esto, ahora entonces creamos nuestro servicio. Para crear el servicio, pues venimos aquí nuevo, un paquete, un package, donde pues lo vamos a llamar así service, ¿sí? Donde vamos a colocar todos los servicios. Y vamos a crear, perdón, este debe quedar al mismo nivel de el repositorio, no debe quedar por dentro. Service. Listo. Y dentro del servicio entonces nos vamos a crear un Java class. En este caso lo vamos a llamar, estamos trabajando con las sucursales, entonces se va a llamar sucursal service. Este es una Java class. Dentro del sucursal service, entonces, pues vamos a empezar a crear, mm, invocar cada uno de estos, o a crear más bien, a crear cada uno de estos servicios que nos van a permitir generar ese CRUD, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer esta clase? Esta clase de sucursal service.
como les digo, pues ese servicio en Spring Boot, su función pues es la de contener la lógica de negocio, ¿cierto? Es el intermediario entre este controlador y el repositorio. Comenzamos entonces aquí declarando antes de la clase, declaramos entonces nuestra anotación que es service, ¿sí? Service. Esta anotación pues le dice a Spring que esta clase es un servicio y pues que se debe ser gestionada pues por Spring. Dentro de la clase, entonces sí podemos nosotros empezar a inyectar esas dependencias, ¿sí? Para eso utilizamos entonces la anotación autowirer, ¿cierto? Mm, Básicamente, mediante esta declaración, mediante esta anotación, le estamos diciendo a Spring que nos devuelva una instancia del repositorio de manera automática. Y aquí creamos entonces una variable privada que la vamos a llamar sucursal repository, o que vamos a hacer referencia más bien al repositorio que se llama sucursal repository y la vamos a llamar de la misma manera, sucursal repository. ¿Listo? Luego, dentro de la clase, vamos a crearnos entonces, vamos a empezar a estructurar el CRUD. Entonces decíamos que teníamos inicialmente la C del create para poder crear. Luego vamos a tener la R del read para poder obtener o leer los datos de la base de datos. Luego viene la U, que es el update. Y por último tenemos el delete. El create me va a permitir, pues, en este caso, crear una nueva sucursal, ¿sí? Este método, pues, recibe una sucursal y devuelve, pues, la sucursal guardada. Para eso, entonces, tenemos el public, seguido del nombre de la entidad, sucursal entity. Y vamos entonces a declarar una variable a la cual, después de que creemos todos los servicios, pues vamos entonces a irnos a crear un nuevo controlador, y ese controlador pues nos va a permitir invocar em, estos, esta configuración que estamos creando aquí a través del servicio. Entonces voy a llamar inicialmente crear sucursal. Este método va a recibir un parámetro que es el nombre de la sucursal entity, y debemos colocarle pues como un alias que pues dijimos que se va a llamar de la misma manera. Y nos va a retornar entonces return. Aquí me faltó corchete.
Ahora sí, él me va a retornar la sucursal repository, ¿sí? Con el método save y lo va a hacer dentro de la entidad sucursal, entity. Luego entonces vamos a crearnos el read para poder obtener o leer esa información. Hacemos exactamente lo mismo, creamos una, una variable, pero aquí pues no vamos a utilizar directamente la entidad de la sucursal, sino que vamos a utilizar algo que es una lista, ¿sí? Es el list, para poder listar esas sucursales. Y esas sucursales las voy a obtener pues desde la entidad sucursal, ¿sí? Sucursal entity. Fíjense que me dice que aún no existe esa clase, entonces que le confirmamos a nuestra aplicación o al IDE que la importe, ¿sí? Ya me la importó acá. Y esto lo voy a llamar listar sucursales. Voy a listar todas las sucursales que existan, que se hayan creado, y me va a retornar con el método FINALT, al repository, utilizando el método FINALT, me va a retornar todas las sucursales que existan. Recuerden que también creamos nosotros aquí un método, pues decíamos que podemos encontrar pues o listar todas las sucursales, ¿sí? Las que existan o todos los clientes o bueno, todos los registros que existan en la base de datos y podemos también encontrar o hacer una búsqueda por ID, uno específicamente. Entonces, dentro del read vamos a crear también aquí un segundo método que va a ser también público y va a invocar a la sucursal, a la entidad sucursal. Em, Aquí lo podemos llamar, por ejemplo, listar sucursal, solamente de listar sucursal por ID podría ser, o sea, dejarlo solamente aquí como listar sucursal. ¿Listo? Y este método va a recibir o va a requerir un parámetro y ese parámetro pues va a ser ese ID, ¿sí? Pero debemos acompañarlo del tipo de dato. Recordemos que es de tipo long, ¿sí? Es el mismo que estamos utilizando acá. Bien, este método nos va a retornar de la entidad o nos va a retornar del repositorio utilizando el método FINALT, fin, perdón, fin by ID, fin by ID, lo que el ID o la sucursal que corresponda al ID que le estamos pasando por parámetro.
fin by ID. Bueno, para este método debemos utilizar también aquí esta clase que es optional y debemos pasarle entonces dentro de los corchetes o dentro de estos símbolos en la entidad a la cual vamos a acceder. Dejo de compartir porque les decía que dentro de estos simbolitos especificamos la entidad hacia la cual vamos a acceder y pues ya deja de marcarme o deja de reclamarme pues el ID para el fin by ID. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace este optional? Este optional sencillamente es un contenedor que puede pues tener e indica donde a través de este método puede tener o no un elemento, ¿sí? Un objeto, o puede estar vacío. Dentro del React también encontramos o podemos nosotros o debemos nosotros poder editar un registro, un dato. En este caso, por lo que vamos a editar es una sucursal. Entonces, lo mismo, invocamos la entidad. Aquí voy a decirle que a editar, lo voy a llamar editar sucursal. Este método entonces va a recibir el ID, que es de tipo long, y la entidad sucursal, ¿sí? Lo tiene que buscar acá o lo tiene que mm, ir a encontrar acá y lo vamos a nombrar como sucursal entity. ¿Qué va a hacer? Pues también lo que me va a permitir es retornar. En este caso me va a retornar del repositorio mediante el método save la modificación que nosotros estemos haciendo. ¿Y dónde lo va a hacer? Pues dentro de la entidad. ¿Sí? Entonces, este método utiliza el campo ID con su tipo de tipo long, el ID de la sucursal a editar. Y aquí lo que va a hacer es guardar los nuevos datos, ¿cierto? Los que se están editando. Antes de retornar, pues, o antes de devolverme la sucursal actualizada, debemos nosotros también invocar acá eh, un objeto, el objeto setID, que pues pertenece el que me va a permitir, de cierta manera, o lo que va a hacer es decirle que pertenece, pues, el objeto pertenece al registro con ese ID. Entonces, le digo que la sucursal de la entidad sucursal
utilizando el método set ID y pasándole como parámetro el ID. Entonces, le indique que pertenece el registro con ese ID. Aquí me está marcando. Ah, ok. Aquí lo estamos llamando como ID sucursal, entonces Hibernate lo está identificando es con ese nombre, entonces aquí lo voy a tener que llamar set ID sucursal. Y este ID es con mayúscula. Listo, ya IntelliJ deja de reclamar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es necesario? Y, y cómo funciona, ¿cierto? Si el ID no existe, pues lo va a insertar o lo va a crear. En este caso, pues la sucursal. Y en caso de que sí exista, ¿sí? Sencillamente lo que va a hacer es editarlo. Y por último, ponemos el update. Esto aquí, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y nos queda entonces el delete. Este es pues muy sencillo, lo único es casi el mismo listar. Aquí lo único que voy a pues colocar es una condición de que si existe, lo elimine. Si no existe, pues va a sacar de pronto un mensaje donde diga que ese registro no existe, ¿no? Que si no hay nada, si no existe el registro, pues cómo lo va a eliminar. Entonces aquí nosotros declaramos la de la entidad sucursal, lo voy a llamar eliminar sucursal, eliminar sucursal y como parámetros pues lo voy a pasar el ID, que es de tipo long, y entonces si la sucursal existe en el repositorio, eh, mediante, eso lo hago mediante el método exits by ID, ¿sí? Si existe ese elemento con el ID que nosotros le vamos a pasar por parámetro, está marcando, aquí está el ID, es en mayúscula, ¿qué es lo que va a hacer entonces? Si existe, lo va a eliminar. Entonces, invoco o le digo que el repositorio elimine ese elemento que tiene ese ID, ¿sí? Y que nos regrese, que nos regrese un. En caso contrario, si el elemento no existe, lo que va a retornar es, nos va a regresar un false.
Eliminar sucursal, retornar al booleano. Mm. Ah, obvio. Aquí nos hace falta especificarle de dónde lo va a eliminar a la entidad sucursal y lo llamamos sucursal ID. No, porque estamos es eliminando, ya no necesito recuperarlo de ningún lado, solamente necesito es ya borrarlo. Sucursal repositorio existe. Bórrelo del repositorio. Retorne verdadero. En caso contrario, retorne false. Bien. Digámosle entonces aquí que esto va a ser booleano para que ya deje marcarme aquí, de reclamarme pues que no necesito, ya no necesito definirle pues el repositorio ni la entidad. Listo, ya con esto estaríamos completando entonces nuestro CRUD o los servicios del CRUD. Y lo último que nos faltaría entonces es crear los controladores que van a venir a invocar o van a venir a llamarme estos servicios. Para eso entonces creamos. No, aquí ya, no, mentira, no creo porque ya tengo aquí un paquete que se llama controladores. Sencillamente dentro de este controles voy a crearme un nuevo Java class. Este Java class, pues ustedes supondrán, lo voy a llamar sucursal controller. Sucursal controller. Y dentro de este sucursal controller, dentro de esta clase, lo primero que vamos a hacer es utilizar la anotación controller, que nos indica pues que la clase es un controlador web, ¿cierto? Y recibe las peticiones del navegador a través del protocolo HTTP. Y voy a necesitar también el request mapping, para poder definir las rutas base de la URL. Dentro de la clase, entonces, vamos a empezar con el auto wired, ¿cierto? Que le dice a Spring que inyecte de manera automática este objeto. Creamos aquí un servicio. Este se llama sucursal service. Es privado. Lo va a recuperar y se va a llamar sucursal service.
Y ya, con eso no sería más. Dentro del request mapping, pues tenemos que indicarle cuál va a ser el path, la ruta a través de la cual él se va a conectar, ¿sí? Entonces utilizamos la palabra reservada path y le vamos a decir que va a ser igual a, dentro de comillas, después de del localhost, lo que voy a indicarle es que siga esta ruta, que me invoque las sucursales. Mm, ¿Qué sigue? Pues entonces aquí nuevamente empezamos a construir el create desde el controlador accediendo a los servicios. Iniciemos entonces pues creando la sucursal, crear una sucursal. Aquí voy a necesitar la anotación que se llama, bueno, también utilizando pues las anotaciones de mapping. Aquí como voy a crear, entonces utilizo el método post, aquí sería el post mapping, ¿sí? Mediante el método post, esto pues también debo definirle una ruta adicional. Después de que se conecte a sucursales, le voy a decir que mediante esta ruta voy a crear una nueva sucursal, ¿sí? Para que maneje, para que maneje la petición de tipo GET. Entonces va a ser público. eh, Voy a crear de tipo string, como fue que le llamamos acá. Aquí lo llamamos crear sucursal. El servicio, pues invoco acá. Y mediante la anotación mod al attribute, ¿sí? Que me muestre todos los modelos de los atributos, me invoque a la sucursal entity o a la entidad sucursal y la olla recibe el nombre también de sucursal entity. Luego invoco al servicio, sucursal service, punto, crear sucursal, que fue como lo llamamos, y le pasamos como parámetro la entidad. Y esto pues va a tener que retornar un redireccionamiento. ¿Hacia dónde? Hacia sucursales. Para crear la sucursal. Listo. Ahora listemos, que era el siguiente servicio, ¿no? Creamos, ahora vamos a listar. Démosle que es listar todas las sucursales. En este es el de listar una sucursal por ID. Aquí sería eliminar o borrar, eliminar, borrar una sucursal también por ID. Perdón, aquí es actualizar. Discúlpenme, por favor. Actualizar o editar, como lo quieran llamar. Y este sí es el de borrar una sucursal.
por ID. Listo. Seguimos entonces con el de listar todas las sucursales. Para listar entonces utilizamos el método get. Entonces sería el get mapping para poder pues establecer esa ruta. Aquí lo voy a llamar mm, aquí lo voy a llamar eh, bueno, esto no necesita no necesitamos especificarle ninguna ruta. Sencillamente lo que vamos a hacer es decirle que tenemos que pasarle por parámetro vamos a primero a listar todas las sucursales. No necesitamos pasarle nada, solamente invocar esto es una anotación, get mapping, ¿ok? Ahora sí, lo que vamos a necesitar es declarar el método que llamamos acá listar, listar sucursales, va a ser una cadena de texto, listar sucursales, y lo va a tomar desde el modelo. Aquí me está diciendo pues que voy a importar esa clase. em, Importe de Maven y aquí que me importe también este string es con S mayúscula. Esto. ¿Qué va a hacer entonces este método? Este método me va a permitir tomar del modelo mm, utilizando el método add aquí me falta la llave, ahora sí, del modelo, utilizando el método add a- attribute para que me importe, me seleccione el atributo sucursales. No me lo está reconociendo. Dice que no puede resolver el método attribute en model.
¿Qué le importó? Ujú. No, recuerden que aquí este modelo me da dos opciones. Creo que el que debe importar entonces es este segundo, maybe. Eso, ahora sí me lo reconoció. Que tiene que importar es el de Spring Framework. Ok, listo. Ya dejo de marcar el error. Eh, un modelo con el atributo sucursales. De hecho, creo que ahora sí aquí tiene que reconocer todo el model punto attribute. Excelente, ahora sí. Y le digo que le digo que el atributo que va a utilizar es el que se llama sucursales, ¿cierto? Y lo va a hacer mediante el servicio sucursal service, utilizando el método list sucursales porque voy a obtener todas las sucursales. Y esto me tiene que retornar eh, sucursales slash lista. Va a ser la ruta que me va a retornar. Listo. De listar todas las sucursales. Listemos ahora una sucursal específica, que es esta. Listar todas las sucursales. Ahora tenemos entonces el de listar la sucursal por ID. Ya tenemos el servicio. Vamos a crear entonces el controlador. Aquí le decimos entonces que utilice el método get mapping. Aquí sí le voy a tener que especificar el ID de la sucursal. Creamos entonces una variable que aquí la llamamos listar sucursal únicamente. Luego listar sucursal. Aquí sí voy a tener que pasarle como parámetro dentro de ese método el path de la variable mediante la anotación path variable. Voy a tener que especificar también el tipo de dato de la llave primaria o del ID y lo va a obtener entonces el modelo. Como lo hacíamos acá, utilizando la palabra optional. Entonces aquí le voy a decir lo mismo. De manera opcional mm, de la entidad sucursal. mm, mm, Creo entonces mi sucursal y lo va a obtener entonces del servicio.
sucursal service con el método listar sucursal ID, que es la misma que habíamos creado nosotros acá. ¿Y qué nos va a tener? Pues que retornar, él nos va a retornar eh, nos va a tener que retornar un redireccionamiento hacia sucursales. Pero como es opcional, vamos a tener que mm, especificarle, vamos a tener que definirle, ¿cierto? Que si la sucursal está vacía, es decir, que si no existe sucursal, punto, mediante el método isEmpty, que si es vacío, entonces haga esto. Y en caso contrario, que tome del modelo también el add attribute. El atributo, entonces dijimos que era la sucursal y lo va a obtener del método sucursal del método get. Y esto me retorna una path que va a ser sucursales slash detalle, porque lo estoy trayendo mediante un ID. Mm, no puedo resolver el símbolo get. Con paréntesis de demás. Y aquí sí cierro esto, sí. Ok, listo. Me está faltando un corchete. Este me está cerrando, este me tiene que cerrar este de acá que es el principal y este me cerró, no me está cerrando, este me cierra con este. Ok, me falta aquí un corchetico, una llavecita. Esto. Ya tenemos listar sucursales. ¿Qué seguiría entonces? El de actualizar o editar. Para editar entonces debemos nosotros utilizar el método get mapping. Recordemos que esto es una lleva la arroba get mapping. Debemos indicarle entonces un nuevo path. Puede ser edit, o puede ser nuevo, o puede ser, bueno, actualizar mediante el método, mediante el tipo de método get. Declaramos entonces de manera pública
Esto va a ser una cadena de texto. Aquí lo llamamos editar sucursal. Eh, editar sucursal. Podemos invocar de que lo tome del modelo y del modelo punto attribute, igual que lo hacíamos con obtener, con listar las sucursales, tiene que obtenerlo. Attribute, el atributo sucursales y me va a crear una nueva entidad sucursal. Y también va a tomar del modelo eh, mediante el atributo sucursal. Mentiras, aquí va a tener un atributo que es action para que me cree esa nueva sucursal, ¿sí? Que es la de editar. Y esto va a tener que retornar entonces una nueva sucursal. Y por último, entonces tendríamos el de delete, el de eliminar una sucursal. Eh, Aquí utilizamos la anotación, el método post, es decir, que la anotación va a ser post mapping. Y el pad que va a colocar va a ser el de eliminar, o el que va a ser el pad que va a seguir va a ser el de eliminar el, la sucursal que le especifiquemos mediante su ID. Declaramos también de manera pública, hacer una cadena de texto. Vamos a llamar de igualito que tenemos acá, eliminar. Aquí debemos especificarle también el path variable, mediante su ID, que es de tipo long, y lo va a obtener del modelo. No es necesario que le especifiquemos esto, solamente que identifique la sucursal mediante su ID, y esa es la que va a eliminar. Y lo que va a hacer, va a tomar del servicio el método eliminar sucursal, y la que va a eliminar es el ID, la sucursal, mediante identificando el ID que le estemos entregando. Y por último, me va a tener que retornar este redireccionamiento. Y ya tendríamos entonces listo todos los controladores para generar ese CRUD, ¿sí? Utilizando los servicios. Aquí hay algo que quedó. Mire, faltó cerrar este simbolito de mayor que, donde estoy especificando la entidad. Listo, ya dejo de marcar
Listo. Si nosotros volvemos a ejecutar nuestra aplicación, vemos que se sigue ejecutando en el puerto 8080. Aquí está en el puerto 8080. Si vamos aquí al navegador, eh, y le adicionamos la ruta que habíamos declarado, sucursal o sucursales. Muestra a ver qué fue lo que le dejamos aquí. Sucursales. Sucursales slash. No, crear no, porque por HTTP no puedo crear, solamente voy a poder listar. Entonces, veamos el de listar. El path se llama sucursales slash lista. La base de datos, esto está vacío. Es que aquí quedó mal escrito. Aquí dice sucursales. ¿En algún otro lado quedó mal? Sucursales, sucursales. Mm, Sucursales slash lista. Si bien es cierto, la base de datos está vacío, pero igual debería reconocerme pues mostrarme una lista vacía. Redic, sucursales, listar. Listar todas las sucursales. Sucursales slash lista. Mm, bueno, de todas maneras, este método HTTP pues no nos va a funcionar o no es, no está hecho pues para probar todos el CRUD que nosotros ya que creamos aquí dentro del back, ¿cierto? Entonces, por hoy vamos a dejarlo hasta acá. Necesito que ustedes pues apliquen estos conceptos dentro de su proyecto que cada uno está desarrollando. Y para la próxima sesión
por favor van a ir descargándose una aplicación que se llama Postman. Ingresan ustedes pues al sitio oficial que es postman.com. Postman es una herramienta o es un servicio, sí, o es una herramienta que sirve pues para probar y enviar solicitudes hacia las APIs, sí, los servicios web, de forma fácil, sin necesidad pues de crear una aplicación completa, es decir, nos va a permitir probar ese back sin tener el front ya creado. En palabras más simples, Postman es como un simulador del cliente, ¿sí? Un navegador o una aplicación que pues, le habla o que se comunica hacia el backend. Entonces, por favor, se van a ir descargando Postman. Aquí sencillamente, pues, deben crearse en una cuentica. Se crean ustedes una cuenta. Te dice nuevo. Se crean una cuenta, un correo electrónico cualquiera. Pues, asignan una contraseña o si lo prefieren pueden acceder de manera rápida a través de una cuenta de Google o a través de una cuenta de GitHub. Después de que crean su cuenta, ya estaríamos pues prestos a utilizar Postman. Este es como tal la interfaz. Vamos a poder crear o a simular que tenemos el front para poder empezar a probar nuestros endpoints que hemos creado a través del controlador invocando los servicios. Si validamos nuestra cronograma de evidencias, pues la semana inmediatamente anterior estábamos trabajando precisamente esto, lo que era la codificación de los módulos del software, standalone, web y móvil, que es lo que hemos creado hasta hoy. Y la próxima semana entonces estaremos haciendo probando como tal ese software codificado. Si bien es cierto aquí las fechas, pues estamos atrasados una semanita debido a que pues hace 8 días tuvimos ese em, encuentro con la Agencia Pública de Empleo y pues eso de cierta manera nos retrasó el cronograma. No hay formas de extendernos o de correrlo porque pues ya las fechas están establecidas, ¿sí? Recuerden ustedes que pues terminan ustedes su etapa lectiva en diciembre, pero no es todo el mes de diciembre, sino que vamos casi por ahí hasta los primeros o la segunda semana, primera o segunda semana de diciembre. Ya no habría más tiempo. Entonces la idea es que respetemos estos horarios que están acá. Yo pues voy a tener en cuenta al momento de evaluar las evidencias que va a estar, es decir, que si les va a salir a ustedes allá en la aplicación, perdón, en el ambiente virtual que está retrasada, pues yo lo voy a tener en cuenta. Sé que no es cuestión de ustedes. Y en la próxima sesión, entonces, adelantamos o cerramos esta evidencia, que es a través de utilizando Postman para poder probar esos endpoints que hemos creado y nos ponemos al día con la siguiente evidencia y ahí ya pues estaríamos adelantándonos estaríamos adelantándonos en qué, en el cronograma. Entonces, para esta semana les quedaría terminar la codificación de los módulos del software standalone, web y móvil, y ya dentro de 8 días podemos entonces la forma de poderlos probar utilizando, como les digo, nuestra herramienta de Postman. La idea es que ustedes para la próxima sesión pues ya lo hayan podido descargar. Ah, bueno, aquí, ¿qué se me hizo?
Lo pueden utilizar directamente en un navegador, ¿sí? O lo pueden ustedes también descargar, lo pueden utilizar como una herramienta de escritorio. Aquí debe estar la productos. Aquí está la aplicación para Windows a 64, arquitectura 64 bits. Mm, yo prefiero trabajarla desde el escritorio, aunque desde el navegador pues funciona igual. Pero dependemos del navegador. Entonces, lo ideal es que ustedes descarguen, la instalen desde descarguen el instalador para la herramienta de escritorio y la pueden utilizar desde el escritorio. Y de esa manera, eh, dentro de 8 días, esta es el escritorio. Fíjense que es exactamente el mismo. Vamos a poder crear los diferentes endpoints para crear una sucursal, bueno, crear un registro, eliminarlo, actualizarlo y poder probar los diferentes endpoints que hemos creado en nuestra sesión del día, en esta sesión. ¿De acuerdo? Eso sería todo, chicos. Am, Agradecerles entonces por su participación en la sesión. Considero que ha sido pues un espacio muy interactivo, un espacio donde exploramos conceptos clave sobre el desarrollo de aplicaciones Java y el uso de frameworks como Hibernate. Los invito a seguir practicando y aplicando lo aprendido en sus proyectos. Si tienen dudas adicionales, pues pueden compartirlas a través de los canales habilitados. Nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Que tengan todos un excelente descanso. Chao, chao.